Un hijo de la Masia, descartado como si nada. Lo que parecía un sueño cumplido para Nico González terminó convirtiéndose en una pesadilla silenciosa. Pep Guardiola, referente del ADN Barça y símbolo de la cantera que tanto prestigio le dio al club, ahora es el blanco de la bronca culé por el trato que le ha dado a un joven formado en casa, fichado por 60 millones de euros y sin apenas minutos en el Manchester City. El mediocampista ha pasado de promesa ilusionante a prescindible en cuestión de meses. ¿Qué pasó en el camino? ¿Fue un error del jugador, del técnico, del sistema que devora talentos sin darles margen? Aquí empieza de zurda. La polémica estalló de golpe, sin previo aviso. El mundo culé no tardó en reaccionar con fuerza ante una decisión que ha encendido la mecha en redes y tertulias. Pep Guardiola, ídolo de muchos por su historia con el FC Barcelona, está en el centro de la tormenta. Todo por su inesperada postura con Nico González, un talento surgido de la Masia, que parece no tener lugar en su proyecto con el Manchester City. El descontento crece, sobre todo entre los que consideran que este trato es una falta de respeto al ADN Barça. La historia comenzó con ilusión y expectativas elevadas. Nico llegó al Etihad en el último mercado de invierno, proveniente del Porto a cambio de unos 60 millones de euros. No se trató de una operación menor ni de un movimiento discreto. Era una respuesta urgente a la lesión de Rodri, pilar absoluto en el mediocampo del equipo inglés. La llegada del joven centrocampista gallego fue vista como una muestra clara de confianza por parte de Guardiola. Incluso, en declaraciones previas, el técnico catalán había elogiado su inteligencia táctica y su formación en el Barça. Pero el fútbol no espera, y mucho menos en la Premier League. El tiempo de adaptación es mínimo y la presión máxima. A pesar del entusiasmo inicial, Nico apenas ha contado con minutos desde su incorporación. Su participación más relevante fue en el Mundial de Clubes, donde apenas disputó 61 minutos contra el Al-Ain. En ese encuentro fue sustituido prematuramente y el análisis posterior de Guardiola dejó frases que retumbaron. Nos faltó velocidad en la circulación del balón. Una crítica directa que muchos interpretaron como una señal de decepción. Las reacciones no se hicieron esperar, especialmente desde la afición catalana. En redes sociales, el descontento se viralizó rápidamente, con mensajes que acusaban a Guardiola de haber perdido el rumbo con respecto a sus raíces. Para los seguidores del Barça, Nico representa algo más que un futbolista. Es un símbolo del trabajo formativo que tantos frutos ha dado. Muchos consideran que no se le brindó el tiempo necesario para adaptarse ni la confianza suficiente para mostrar su nivel. El enfado ha sido compartido incluso por hinchas del propio City, que ven cómo se desinfla una inversión sin haber sido realmente aprovechada. Y mientras en Manchester las dudas crecen, el jugador ya evalúa alternativas. Con contrato vigente hasta 2029, el mediocampista empieza a considerar seriamente una salida. Hay que recordar que Nico dejó una muy buena imagen en su paso por el Porto. Nico logró consolidarse en un mediocampo competitivo con una combinación de despliegue físico y buen pie. Fue ahí donde captó la atención del equipo inglés, que no dudó en desembolsar una cifra importante. No obstante, lo que funcionó en Portugal no ha tenido eco en Inglaterra. La exigencia táctica de Guardiola es conocida, pero también lo es su impaciencia con quienes no encajan desde el primer momento. El caso de Nico revive un debate recurrente. ¿Vale la pena salir tan joven de la Masia? Muchos jugadores del Barça que dieron el salto temprano al extranjero han terminado perdiendo protagonismo. El propio futbolista ha declarado en más de una ocasión que sueña con volver al club que lo formó. Su vínculo emocional con el Barcelona es fuerte y su entorno reconoce que le dolió no tener una oportunidad real en el primer equipo culé. En Manchester, esa herida parece haberse reabierto. Cada partido que pasa sin minutos es un recordatorio de que el camino elegido puede haber sido el equivocado. No se trata solo de jugar, sino de sentirse valorado. Y eso, hoy por hoy, parece estar lejos de ocurrir. Desde el seno del Manchester City, no hay declaraciones oficiales sobre su situación. Sin embargo, medios británicos como The Athletic aseguran que el club escuchará ofertas si llegan propuestas convincentes. La etiqueta de transferible no se ha dicho abiertamente, pero los movimientos internos lo dejan entrever.
De hecho, en los entrenamientos recientes se ha visto a Nico relegado a ejercicios con el grupo B, algo que no pasa desapercibido. Resulta llamativo que apenas 6 meses después de su llegada ya se hable de su salida. Esto no solo habla de la falta de continuidad, sino también de una planificación cuestionable por parte del cuerpo técnico. Fichar por una cifra alta a un joven con proyección para luego no usarlo genera críticas desde múltiples frentes. En el caso de Guardiola, la vara de medición es todavía más exigente por su historia con la Masia. Hay quienes lo acusan de haber perdido el olfato para detectar talentos del estilo Barça. Algunos analistas señalan que el encaje táctico nunca fue el adecuado. El sistema de posesión y presión alta del City requiere una adaptación milimétrica. Y en ese contexto, un jugador que venía de un entorno menos exigente, como el fútbol portugués, podía necesitar más tiempo. Lo que sorprende es que ese tiempo nunca se le dio. La ansiedad por resultados, sumada al regreso de Rodri y el repunte de Foden, dejó a Nico sin margen de maniobra. La competencia le pasó por encima sin siquiera haber entrado en la carrera. En lo inmediato, el foco está puesto en encontrar estabilidad. El jugador necesita un proyecto que crea en él, que lo potencie y le permita crecer sin la presión de rendir desde el día 1. A sus 23 años todavía tiene margen para dar el salto definitivo. Guardiola, por su parte, sigue firme en sus decisiones. Su historial lo respalda, pero no está exento de críticas. En este caso, muchos le reprochan haber perdido de vista aquello que lo hizo grande, su conexión con los valores del Barça. El talento no se pierde, solo se necesita el lugar adecuado para brillar. Y aunque en el Etihad no lo encontró, la historia todavía tiene muchas páginas por escribir. El balón sigue rodando. Y él aún tiene mucho que decir.